Muy buenos días y bienvenidos al episodio 193 del jueves 6 de febrero de 2020. Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que les gusta, que les llama mucho la atención tomar el pescado a la sal, que van a cualquier sitio y están deseando probar ese pescado a la sal que les gusta porque tiene ese punto de sal. Si no lo has probado nunca, no pienses que es algo que está salado, todo lo contrario, se hace con muchísima sal, pero se hace al horno de una forma que el pescado solamente adquiere la sal que necesita y tiene el punto justo de sal y es muy sencillo de hacer. Si os gusta tomarlo por ahí fuera, no descartéis un día daros el capricho y probarlo en casa, que es fácil y rápido. La semana pasada hice yo unas lubinas que quedaron fantásticas, quedaron muy buenas, unas lubinas salvajes, y le di un toquecito personal con un té que la verdad es que gusta muchísimo cuando se prueba y así en cositas especiales está exquisito. Son unas lubinas a la sal con un té negro, Lapsang ahumado. Ya verás qué ricas están. Y si quieres saber cómo hacerlas y disfrutar de ellas, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano con esta lubina que la verdad es que es, como os decía, súper fácil, rápida a la hora de hacer. Teniendo todos los ingredientes a mano vamos a tardar muy poquito. Lo primero, vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Primero, lubinas salvajes, podéis utilizar lubina, podéis utilizar también dorada, que también queda fantástica, muy rica. Tiene que ser cualquier pescado que luego tenga la piel así un poquito gruesa para que adquiera nada más que la sal que necesita. En el caso mío, la semana pasada, pues una lubinita salvaje por persona, así de ración, grandecitas, y la verdad es que quedó maravilloso. Luego utilizamos el ingrediente principal para esto, que es la sal. Puede ser húmeda, que es la sal que está preparada ya para utilizar para este tipo de comidas, este tipo de recetas, que es una sal que ya viene un poquito húmeda, como apelmazada, o podéis utilizarla normal. Luego la humedecemos un poco, que vais a ver cómo, y queda perfecta. Y luego le vamos a poner 2 huevos, que tan solo vamos a utilizar la clara, y té negro Lapsang Pouchong, que es un té negro ahumado que tenemos nosotros, que está muy bueno, y le va a dar un toquecito así ahumado, amaderado, muy rico, ya veréis. En cuanto a la preparación, es súper sencillo. Es importante, muchos ya lo sabéis, que yo cuando voy a la pescadería, el 99% de las veces, lo único que sé es que voy a comer pescado, pero no sé cuál va a ser. Me guío muchísimo por la vista, me guío mucho cuando llego, como el otro día, llego a la pescadería y pues veo unas lubinas que tenían una pinta espectacular, tenían una pinta que sabía, estaban frescas y muy buena pinta. Entonces dije, bueno, pues esta me la llevo, y simplemente le dije al pescadero, cuando vayáis a hacer algún pescado así a la sal o lo que sea, simplemente quitarle la tripa y desescamarlas. Si os las desescaman ellos, mucho mejor, porque además es muy rápido como lo hacen. Y como tampoco nos vamos a comer la piel, pues bueno, pues simplemente que las desescame bien limpitas, y ya veréis qué fácil es. Y yo ya tenía en mente cómo las iba a hacer, ya estaba pensando en el té que iba a utilizar, cómo le iba a dar ese toquecito ahí ahumado, y yo ya lo tenía en mente para, en cuanto llegara a casa, tenerlo todo listo. Y una vez en casa, ya con todos los ingredientes, que como habéis visto son poquísimos, tiene muy poco. Cuando empezamos a hacerlo, lo que me gusta a mí es precalentar un poquito el horno a unos 170, 180 grados aproximadamente, que es la temperatura que lo vamos a hacer.
Y mientras las lavamos bien a grifo y las dejamos escurrir. Esas lubinas, a mí me gusta siempre darle el último toque de lavarlas, hacerlo yo, y después las dejo escurrir en un escurridor un poquito, mientras vamos haciendo el resto de cosas. Y luego en un bol grande cogemos los huevos y echamos solamente las claras. Lo dejamos solamente las claras, luego las yemas pues yo pues las dejo para hacer unas pequeñas natillas o cualquier cosa, a lo mejor con una bebida vegetal, pues la mezclo un poco y queda así como un postrecito medianamente rico y ya está. Pero solamente utilizamos las claras. Y en el mismo bol, yo utilizo un bol de estos grandes, yo las bato bien, pero sin que llegue a punto de nieve, por supuesto, porque tienen que quedar el líquido, es decir, que esté con espumita, pero que cuando bates así fuerte la clara queda espumita, pero que quede líquido, que quede bastante líquido. Y ahí echamos la sal con una cuchara, le añadimos también un poquito de agua, sea húmeda o no, al final siempre le tenemos que añadir un poquito de agua. Lo podemos hacer así con una cuchara o simplemente pues salpicándolo un poco para hacerlo con tiento. Es decir, es importante que lo hagamos con cuidado. ¿Por qué? Porque si echamos muchísimo, la sal como que tiende a deshacerse. Si echamos poco, queda demasiado seca. Entonces, tenemos que ir añadiendo poco a poco y lo vamos moviendo para que se mezcle bien las claras de huevo con la sal y ese poquito de agua, que lo que estamos buscando es que cuando nosotros apretemos la sal como que quede apelmazada, para que luego cuando lo pongamos encima del pescado tengamos esa sensación de que se queda fijo a la propia piel del pescado. Entonces es importante que notemos que se apelmaza un poquito, pero no excesivamente mojado, simplemente húmedo. Y ya pasamos al momento en el que vamos a dar el toque de té a esas lubinas. A mí me gusta hacerlo con este té negro Lapsang porque le da un toquecito ahumado. Es un té que está ahumado, tiene ese toque de madera, un toque así diferente. Entonces a mí lo que me gusta es coger un poquito del té negro, aplastarlo con la mano, que es como si lo estuviéramos moliendo, pero simplemente con la mano un poquito, para después echarlo fácilmente alrededor de la lubina. Es decir, la untamos bien con ese té, incluso podemos meter un poquito, no mucho, hay que tener mucho cuidado por la parte de dentro, ¿sabes? Darle un poquitito por toda esa parte donde está abierta para que eso le dé aroma. Simplemente es lo único que le va a dar. Y después con la sal lo que hacemos es, en la misma bandeja donde lo vamos a hacer, ponemos una cama de sal, una camita entera de sal, y ahí me gusta a mí echarle un poquito de té negro también, Lapsang, echar unas pinceladas, es decir, así con la mano esparcimos un poquito y encima ponemos las lubinas. Las ponemos justo encima de esa sal y luego lo tapamos todo bien con sal de nuevo, apretándolas. A mí me gusta apretarlas bien, haciendo sus formitas, y ahora vais a ver dos truquitos que son fundamentales para que queden perfectas las lubinas o cualquier pescado. Es decir, si lo hacéis con doradas también lo podéis hacer, que quedan muy muy ricas. Yo hago bastantes veces las doradas a la sal y quedan muy buenas. Pero es importante que hagáis estos dos truquitos que son súper sencillos y van a hacer que no esté salada de más, que esté en su punto. Son dos trucos muy, muy interesantes. Y luego, una vez que ya lo tenemos todo bien, bien tapado, bien, que tenemos la forma de la lubina, es importante dejar la cola totalmente fuera. Es decir, nosotros tapamos todo menos la cola de sal. La cola del pescado la dejamos fuera de la sal. Esto lo hacemos porque nosotros, cuando se está en el horno, nosotros no estamos viendo la lubina o el pescado que estemos haciendo, y para saber si está hecho, el momento ideal es cuando la cola se desprende. Cuando nosotros
cogemos la cola y tiramos y la cola se desprende sola del pescado, es que está en su punto. Entonces es muy importante porque luego, como vamos a ver, vamos a calcular aproximadamente, depende del tamaño, si vamos a tener más tiempo o menos, pero lo que nos va a decir si está el pescado hecho y si está en su punto para que quede perfectamente jugoso, va a ser el tirar ese poquito de la cola. Es un truco fantástico que yo llevo mucho tiempo haciéndolo y es muy, muy importante. Y luego, una vez que tenemos tapadas las lubinas, bien apretadas, con la cola por fuera, como decimos, para poder tirar luego y ver si está completamente hecha, lo que hacemos es que con una puntillita, con un cuchillo, las vamos a perfilar. Es decir, todo el perfil lo vamos a pasar con esa puntilla. Dirás, ¿para qué hacemos esto? Pues muy, muy sencillo. Esto hará que cuando la sal se quede completamente seca, cuando ya estén hechas las lubinas, se queda hecho una costra la sal, porque con el toque del huevo batido y ese puntito de agua, cuando seca, contrae toda la sal y queda hecha una pieza. Entonces, si nosotros hemos hecho ese cortecito anteriormente, que no nos ha costado nada hacerlo, luego vamos a quitar de una sola pieza la parte de encima de cada lubina. Eso va a hacer que no se desprendan cachitos de sal sobre el pescado y no va a quedar salada. Porque el riesgo que tenemos es que, como está en contacto con tanta sal, es que cuando nosotros lo vamos a quitar, si se quita por trozos, luego queda un pegotito de sal en un sitio, queda en otro, y a lo mejor nos la deja salada. Si hacemos esto, lo vamos a quitar de una sola pieza, toda la parte de arriba de cada una de las lubinas, y de esa forma luego no va a estar nada salada. La verdad es que es un truco fantástico. Son dos cositas fundamentales que, si sabes cuáles son, te va a quedar un pescado a la sal perfecto, sea el que sea. Entonces, cuando ya lo tenemos con sus perfilitos hechos, su cola por fuera, todo bien, que esté apretadito. Me gusta hacerlo así con las manos y dándole así toquecitos para que quede totalmente unido el pescado con la sal. Lo que hacemos es que lo metemos en el horno. Esa temperatura más o menos, unos 170, 180 grados aproximadamente, está perfecto. Yo en el mío, que tiene un toque de vapor, lo que hago es que mientras precaliento le doy un poquito de humedad, un poquito de vapor, tiene 3 niveles, le pongo nada más que el 1, pero justo cuando ya meto el pescado le quito completamente cualquier punto de humedad, cualquier nivel de vapor, porque lo que quiero ya es que se reseque. Ya tiene la humedad de la sal, la humedad del pescado, y tiene que contraer y secarse bien la sal. Depende del tamaño, pues tardamos un poco más en mirar, pues más o menos hay que calcular que una lubina de ración, una dorada, a lo mejor es un poquito menos al ser un poquito más estrechas, pero unos 18-20 minutos es el momento como para mirarlo la primera vez. Yo es lo que lo tengo, una lubinita más o menos grande. Es el tiempo justo. Entonces lo que hacemos es que simplemente abrimos, cogemos una colita de una, tiramos, que vemos que se desprende, está perfectamente hecha. En caso de que veamos que no se desprende, lo tenemos unos minutitos más, 2, 3, ahí no tenemos que dejarlo más de 2, 3 minutos, porque en ese momento ya tiene tanto calor dentro el pescado que se hace súper rápido. Entonces, ya veréis, en 18-20 minutos lo vais a tener hecho. Y una vez hechas, lo que hacemos es que las sacamos directamente del horno, y como hemos cortado ese perfil que las hemos perfilado, las lubinas, las doradas, el pescado que hayamos hecho, va a salir toda la parte de la sal de una sola pieza. Entonces, con mucho cuidado, la quitamos, la retiramos a un plato, lo dejamos para tirar, pero lo que hacemos es que ya quitamos la lubina de ahí y la ponemos en un plato. Realmente, pues a mí me gusta mucho pues quitarle la piel, sacar bien los lomos, y luego en esos lomitos simplemente
echarle un toquecito de aceite de oliva virgen extra, un aceite que sea bueno, ecológico, muy poquito, pero simplemente para darle ese toque queda fantástico. Y luego además marida a la perfección con algún té negro, bien con un lasagne. Lo que pasa es que a lo mejor te sabe demasiado fuerte porque es ese punto ahumado que a lo mejor es demasiado intenso. Con un breakfast de cultivo ecológico, es una mezcla de Assam con Sumatra. Es un té que es fuerte, intenso, pero muchísimo más seco, no tiene el punto ese ahumado y queda muy bien, es algo más ligero que el Lapsang. Y para disfrutar de la lubina, es un pescado que queda muy jugoso, queda carnoso. Entonces vais a ver que en cuanto le quitáis la piel, derrocha jugo. Entonces en ese momento está exquisita para tomar, es ese punto que está caliente pero no excesivamente caliente, sino ese puntito así medianamente templado, que con una buena infusión lo vais a disfrutar muchísimo. Luego una simple ensaladita que hagáis, una patatita que hayáis hecho al horno en otro momento, cualquier cosa que podáis hacer, una patata cocida, por ejemplo, queda perfecto, una patata cocida con un toque de aceite de oliva por encima y luego a lo mejor una pequeña infusión con la que la hayáis cocido, que si queréis un día hacemos unas patatas cocidas con algún té que quedan fantásticas, luego las dejamos bien secas y ahí combinan perfectamente con algún pescadito así que queda muy muy rico. Y nada, ya están listas para disfrutarlas. La verdad es que nosotros nos quedaron fantásticas, están muy muy buenas y me apetecía un montón compartirlo con todos vosotros aquí en el podcast porque es una receta sencilla, es una receta que no tiene ningún esfuerzo y lo único que son esos dos truquitos que si los lleváis bien vais a perder todo el miedo de hacer cualquier pescado a la sal. Os va a gustar muchísimo. Y nada, ya que están listas para disfrutar, vamos a comernos estas lubinas y yo lo que hago mientras es que os dejo el enlace en la nota del programa de este té negro Lapsang, el Souchong, que es espectacular, tiene ese puntito muy muy agradable. Además podéis hacer recetas, es un punto ahumado el que tiene. Podéis hacer recetas de todo tipo y luego también, pues si os gusta, ¿por qué no tomarlo en infusión? Que tiene un punto muy muy diferente. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio, que probéis esta receta que es algo sencillo, como os digo, que os va a gustar y luego además pues es una comida ligera y muy muy agradable. Y nada, si os ha gustado el episodio, espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad muchísimo de jueves y nos escuchamos mañana viernes por la mañana con un nuevo episodio. ¡Pasad buen día!